Bueno, yo voy a comenzar hablando del Convenio de Budapest de ciberdelito. El Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y a los delitos en Internet mediante la armonía de las leyes entre naciones, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones firmantes. Fue elaborado por el Consejo de Europa en Estamburgo, se firmó el 23 de noviembre del 2001 y entró en vigor el 1 de julio del 2004 en la ciudad de Budapest, República de Hungría. Se trata del primer tratado internacional creado con la necesidad de aplicar con carácter prioritario una política penal común con objeto de proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia, en particular mediante la adopción de una legislación adecuada y la mejora de la cooperación internacional. Los principales objetivos que tiene este tratado son los siguientes: la armonización de los elementos nacionales de derecho penal de fondo, de infracciones y las disposiciones conectados al área de los delitos informáticos. La prevención de los poderes procesales del derecho penal interno es necesaria para la investigación y el enjuiciamiento de esos delitos, así como otros delitos cometidos por medio de un sistema informático o prueba en formato electrónico. Otro de los objetivos es el establecimiento de un régimen rápido y eficaz de cooperación internacional. Bueno, el mismo contiene un preámbulo en donde los Estados miembros del Consejo de Europa y los demás Estados signatarios del convenio establecen los objetivos, como así también de qué se va a tratar el mismo. Se encuentra dividido en 4 capítulos que a su vez se subdividen en secciones y títulos y cuenta con 48 títulos. El capítulo primero se refiere a la terminología. En sus diferentes artículos se pueden encontrar definiciones sobre sistemas informáticos, datos informáticos, proveedores de servicios. El capítulo segundo, referido a las medidas que deberán adoptarse a nivel nacional, cuenta con 3 secciones referidas en primer lugar. La sección primera, referido al derecho sustantivo penal, con 5 títulos que tratan diversos temas como ser delitos contra la confidencialidad, delitos informáticos, pornografía infantil, tentativa y complicidad, responsabilidad de las personas jurídicas. En la sección segunda, habla sobre el derecho procesal, cuenta con 5 títulos y se refiere a disposiciones comunes sobre el ámbito de aplicación, como también las condiciones, registro y confiscación de datos informáticos y la obtención en tiempo real de los mismos, entre otros. Y la sección tercera se refiere a la jurisdicción. En el capítulo tercero se hace referencia a la cooperación internacional, cuenta con 2 secciones y un total de 7 títulos. El último capítulo, que es el capítulo cuarto, se refiere a las cláusulas finales sobre los temas de firma y entrada en vigor, adhesión al convenio, la aplicación territorial, los efectos del convenio, las reservas, las enmiendas, las denuncias y las notificaciones. Bueno, ahora va a continuar exponiendo mi compañera sobre delitos informáticos. Bueno, la ley 26.388 regula los delitos informáticos. Esta fue promulgada el 24 de junio del año 2008. El objeto de la ley es la modificación del Código Penal en los artículos siguientes. En el artículo 77, en el artículo 128, artículo 153, también incorpora un nuevo artículo, el 153 bis. Modifica el artículo 155, el artículo 157 y el 157 bis, así como también el artículo 173, 186, 184, 197, 295
y deroga el artículo 78 bis y el inciso primero del artículo 117 bis. Sustituye el epígrafe del capítulo 3 del título cuarto del libro segundo. Todos de manera general se refieren a los tipos de delitos informáticos. La ley 26.388 es una ley especial que regula este tipo de delitos en un cuerpo normativo separado del Código Penal con figuras propias y específicas, sino que es una ley que modifica, sustituye e incorpora figuras típicas a diversos artículos del Código Penal actualmente en vigencia, con el objeto de regular las nuevas tecnologías como medio de comisión de delitos previstos en el Código Penal. En cuanto a su largo articulado, tipifica, entre otros, los siguientes delitos informáticos: la pornografía infantil por Internet u otros medios electrónicos en el artículo 128. La violación, el apoderamiento y desvío de comunicación electrónica en el artículo 153, párrafo primero. Intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones en el artículo 153, párrafo segundo. En el acceso a un banco de datos personales en el artículo 157 bis, párrafo primero. Revelación de información registrada en un banco de datos personales, regulan el artículo 157 bis, párrafo segundo. La inserción de delitos falsos en un archivo de datos personales, en el artículo 157 bis, párrafo segundo, anteriormente regulado en el artículo 117 bis, párrafo primero, que fue incorporado por la ley de habeas data. Fraude informático en el artículo 173, inciso 18, daño o sabotaje informático, artículos 183 y 184, inciso quinto y sexto. Las penas establecidas son la de prisión, la inhabilitación, cuando el delito lo comete un funcionario público o el depositario de objetos destinados a servir de prueba, y la multa. Ahora va a continuar mi compañera con el delito de grooming. Bueno, la ley 26.904 es la que regula el delito de grooming o ciberacoso sexual a niños. Con la promulgación de la ley 26.904 se incorpora al Código Penal un nuevo tipo penal que se denomina internacionalmente con el nombre de grooming. Este tipo penal está orientado a la protección de la integridad sexual de los menores que acceden a Internet. En la redacción argentina se tomó como modelo aquel instaurado en el Código Penal español y ha sido un sincero intento de adecuar la legislación a las exigencias que surgen del Convenio sobre Cibercriminalidad de Budapest. Cuando hablamos de grooming, hacemos referencia, de acuerdo a lo que establece la definición de Vaninetti, a todas aquellas prácticas desplegadas en línea por ciertos adultos pederastas y pedófilos, conocidos en la red como groomer, para ganarse la confianza de un menor fingiendo empatía, cariño, etc., normalmente bajo una falsa identidad de otro menor, con la finalidad de satisfacer sus apetencias sexuales. Bueno, dicha ley fue sancionada el 13 de noviembre del año 2013 y fue promulgada el 4 de diciembre del año 2013. Bueno, dicha ley se incorpora al Código Penal en el artículo 131, el cual establece que será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Bueno, el grooming consiste en una acción deliberadamente emprendida por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad al crearse una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del niño y de poder abusar sexualmente de él. Se puede dar a través de cualquier medio digital que permita la interacción entre dos o más personas.
así como lo son las redes sociales, el correo electrónico, los mensajes de texto, los sitios de chats, las páginas de juegos en línea, entre otros. Estos pueden ser utilizados por delincuentes para concretar un caso de grooming. Dependiendo de cada caso, las consecuencias del grooming van a variar. En una primera instancia, el menor podría sufrir traumas psicológicos debido a la manipulación que realiza el adulto. En caso de que se concrete el encuentro, las consecuencias podrían ser ya de carácter físico, pudiendo llegar incluso al abuso sexual. En ambas situaciones, los derechos fundamentales de los niños se ven afectados negativamente. Bueno, ahora mi compañera va a seguir con la exposición respecto a la ley de propiedad intelectual. Bueno, la ley 11.723 regula la propiedad intelectual. Esta tiene por objeto otorgar al autor de una obra científica, literaria o artística la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y reproducción en cualquier forma. Al iniciar, la ley establece en su artículo primero qué se entiende por obras científicas, artísticas o literarias. Las mismas comprenden, entre otros, a los escritos de toda naturaleza y extensión. Entre ellos se encuentran los programas de computación, fuente y objeto, las compilaciones de datos o de otros materiales, las obras dramáticas, las composiciones musicales, entre otros. La misma ley establece que les corresponde con los mismos derechos y obligaciones que el autor al que editare una obra anónima o seudónima, además de la posibilidad de que los autores que emplean seudónimos puedan adquirir la propiedad de ellos registrándolos. La ley también establece quiénes son los titulares del derecho de propiedad, estableciendo el plazo de extensión de dicho derecho, el cual le corresponderá a su autor durante su vida y se extenderá a sus herederos luego de su fallecimiento hasta 70 años contados a partir del 1 de enero del siguiente año de su fallecimiento. En caso de no haber herederos, los derechos de aquellos pasan al Estado. También la ley prevé el caso de que la propiedad intelectual de las obras anónimas pertenezcan a instituciones, corporaciones o personas jurídicas. En tal caso durará 50 años contados desde su publicación. En cuanto a las disposiciones sobre las obras extranjeras, la ley establece que ella será aplicable a las obras publicadas en países extranjeros, sea cual fuere su nacionalidad, siempre que dicha nación reconozca el derecho de propiedad intelectual. Establece además que la protección de la ley argentina acuerda a los autores extranjeros no se extenderá a un periodo mayor que el reconocido por las leyes del país donde se hubiere publicado la obra. En cuanto a las disposiciones especiales, la ley trata las distintas situaciones en las que se requiere una autorización para publicar una obra, ya sea por parte de autor o colaborador, propietario de publicaciones periódicas y en caso de retrato de una persona, la autorización expresa de ella o de su cónyuge o sus hijos en caso de fallecimiento. En cuanto a las disposiciones sobre el registro de propiedad intelectual, el registro se llevará en los libros necesarios para que toda obra inscripta tenga su folio correspondiente, donde constarán su inscripción, título, nombre del autor y la fecha de la presentación y demás circunstancias que a ella se refieran, como ser los contratos de que fuera objeto y las decisiones de los tribunales sobre la misma. El registro se inscribirá todo contrato de edición, traducción, compraventa, cesión, participación y cualquier otro vinculado con el derecho de propiedad intelectual, siempre que se hayan publicado las obras a que se refieran y no sean contrario a las disposiciones de esta ley. La fecha de promulgación de esta ley fue el 26 de septiembre de 1933 y las penas están reguladas desde los artículos 73 a 78 de la mencionada ley, pudiendo ser penas de prisión o de multa. La ley 25.847 regula los derechos de autor. Esta ley es la modificación a la ley de la propiedad intelectual 11.723, fue promulgada el 29 de diciembre del 2003
En su artículo primero sustituye el artículo 20 de la Ley 11.723 por el siguiente. Artículo 20. Salvo convenios especiales, los colaboradores en una obra cinematográfica tienen iguales derechos, considerándose tales al autor del argumento, al productor y al director de la película. Cuando se trate de una obra cinematográfica musical en el que haya colaborado un compositor, este tiene iguales derechos que el autor del argumento, el productor y el director de la película. Esta ley no tiene modificaciones ni establece penas, sanciones o tipifica algún delito. Solamente el objetivo de esta ley es sustituir el artículo 20 de la Ley 11.723. Ahora continúa mi compañera con la exposición. Bueno, yo voy a continuar hablando sobre la protección de los datos personales. Ley 26.343, su modificación fue la Ley 25.326, sancionada en diciembre, el 12 de diciembre del 2007, y fue promulgada el 8 de enero del 2008. El derecho de habeas data es aquel que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada. El titular de la información es la persona natural o jurídica a quien se refiere la información que reposa en el banco de datos. A través de sus disposiciones se establecen los principios generales relativos a la protección de los datos, a la protección de los datos, garantiza a toda persona el poder de control sobre los mismos, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la privacidad y además derechos afectados. Regula los derechos de acceso, de rectificación, de actualización, supresión y confidencialidad e impone a los responsables de archivos, registros y bancos de datos y usuarios de datos ciertas y determinadas obligaciones en el tratamiento de datos. Además, contempla la creación de un órgano de control, confiere marco legal a la acción de protección de los datos personales y de habeas data. Regulación esta que no es aplicable en la jurisdicción provincial, sino exclusivamente en el fuero federal y en el ámbito nacional. Bueno, en cuanto al objeto de esta ley, se puede mencionar como objeto de la misma la protección integral de los datos personales, asentados en archivos, en registros, en bancos de datos o en otros medios técnicos de tratamiento de datos, ya sean estos públicos o privados destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor, a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información sobre las mismas. De conformidad con lo que establece el artículo 43 en su párrafo tercero en la Constitución Nacional. En cuanto a las sanciones que establece esta ley, establece sanciones administrativas, mencionándose que sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de responsables o usuarios de bancos de datos públicos de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la inobservancia de la presente ley y de las sanciones penales que correspondan, el organismo de control podrá aplicar sanciones de apercibimiento, de suspensión, multa. Esa multa ascenderá de 1.000 pesos a 100.000 pesos. Clausura o cancelación de archivos, registros o bancos de datos. La reglamentación también lo que va a hacer es determinar las condiciones y procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas, las que deberán de ser graduadas en relación a la gravedad y a la extensión de la violación y de los perjuicios derivados de la infracción, garantizando con esto el principio del debido proceso. También establece sanciones penales. Menciona que se incorpora como artículo 117 bis del Código Penal
en su inciso 1 dice que será reprimido con pena de prisión de 1 mes a 2 años el que insertara o el que hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales. En el inciso segundo establece que la pena va a ser de 6 meses a 3 años al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos personales. En su inciso 3 establece que la escala penal se va a aumentar en la mitad del mínimo y del máximo cuando del hecho se derive perjuicio para alguna de las partes. En su inciso 4 establece que cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le va a aplicar la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena. Asimismo, también establece que se incorpora al artículo 157 bis del Código Penal lo siguiente. Será reprimido con la pena de prisión de 1 mes a 2 años el que a sabiendas e ilegítimamente o violando sistemas de confidencialidad y de seguridad de datos accediera de cualquier forma a un banco de datos personales. Y también establece que incurrirá en la misma sanción a quien revelare a otra información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviera obligado a preservar por disposición de la ley. Bueno, respecto al video que estuvimos viendo en clases, el de aventuras y desventuras de la investigación de los delitos informáticos, se puede decir que a la hora de investigar un delito informático es importante tener en cuenta, en el video mencionaban que es importante tener en cuenta la intervención de las terceras partes. La estructura de la unidad de cibercrimen se encuentra estructurada por la Policía Metropolitana, quienes tienen a su vez una superintendencia de investigaciones, otra de comunicación y otra superintendencia comunitaria. La unidad de cibercrimen está dentro de la superintendencia de investigación y cuenta además con una jefatura. Tiene un segundo jefe que se encarga de las pericias. También cuenta con una brigada operativa. Bueno, en cuanto al tipo de delito, es decir, en estos tipos de delitos se genera una evidencia digital que es importante. Porque muchas veces en algunos delitos la tecnología es el fin, en otras es el medio e incluso algunas veces es incidental. Todo ello porque las personas y la información convergen en el uso de las tecnologías. Bueno, es por eso que desde el punto de vista de la jurisprudencia existen desafíos como enmarcar legalmente el delito, la falta de capacitación o la falta de recursos. Además también tienen el desafío de la globalización en donde los delitos no se circunscriben a una jurisdicción. Sumado a ello, que la sociedad está cada vez más involucrada y manifiesta sus conductas a través de la tecnología. En lo que respecta al éxito que tiene esta unidad de cibercrimen, no es el éxito de esa unidad, sino de cómo ella puede recolectar la información y de alguna manera unir las piezas para poder lograr o llegar al objetivo. En estos tipos de delito, la información no tiene fronteras y por ende están en cualquier parte. Es decir, que necesitamos de todas las fuerzas de la ley. Como así también pedir colaboración internacional simplemente enviando un mail donde se da aviso de la situación problemática que se presenta en la información obtenida.
Bueno, respecto a la desventura descrita en el video, este da un ejemplo de que de quien debe librar de quien debe librar un oficio es el Interpol con respecto a un delito de pornografía infantil, para lo cual se pide a dicho organismo que envíen todos los videos sospechosos, pero no especifican de qué video enviar los links ni sobre qué casos. Otro ejemplo que daba en el video es que cuando el FBI expide un informe donde Estados Unidos, referido a las descargas realizadas en la Argentina de pornografía infantil, para lo cual se debe de comunicar o de poner en conocimiento del ámbito internacional que para la Argentina dicha tenencia o descarga de dichos videos no es delito. Sí lo es transferirlos, enviarlos, divulgarlos, publicarlos. Otro de los inconvenientes son los plazos, porque la justicia argentina es muy protocolar. Además de la fuerza de la ley, también se interactúan con los proveedores de servicios. Los proveedores de servicios pueden aportar dos elementos: los registros, que tienen datos personales del abonado, y por el otro lado el contenido, que es el tráfico propiamente dicho, de donde salen de un domicilio e ingresan a Internet y entran a otro domicilio. Los datos relevantes de este proveedor de servicios que nos brinda es el IP, la fecha y la hora. Bueno, esto es bastante importante a la hora de poder determinar, por ejemplo, el domicilio de una persona para lo cual este es requerido ante el proveedor de servicios. Por otro lado, también se encuentran las empresas 2.0, que son aquellas que nos brindan los servicios que iban a tener ese canal. Por un lado tenemos los proveedores, que son los que nos brindan al canal, y estos son los servicios de dicho canal. Bueno, para finalizar un poco con lo que relata en el video, con lo que trata el video, se menciona un caso práctico del delito de grooming ocurrido en junio del 2013, que para entonces, en ese caso, el grooming no era un delito. Básicamente el caso consistía en que había dos mellizos que estaban mucho tiempo delante de las computadoras, y muchas de esas veces estaban desnudos, a lo cual el hermano mayor detecta este comportamiento por parte de sus hermanos y se lo informa a su padre, quien inmediatamente dialoga con ellos para preguntarle acerca de qué estaba pasando. En teoría, estarían interactuando con otro perfil de una red social, que es la red social de Facebook. Aparentemente interactuaban con una menor que se hacía llamar Floppy. El perfil de esta supuesta niña todavía estaba activo durante la investigación del caso. En el perfil de la niña habían otros 91 amigos que eran varones de entre 8 y 13 años. Mediante las técnicas de investigación también se detectaron otros perfiles de similares características. Lo que se hizo en esta cuenta, o en estas tres cuentas de Facebook, fue solicitar la preservación de los perfiles de forma preventiva, a lo que Facebook respondió en solo 7 minutos de forma positiva. En total tenían 890 niños involucrados. A la hora de presentar el caso ante el fiscal, se preguntaban si realmente estaban ante un menor o ante un adulto que fingía ser un menor, para lo cual los investigadores notan que las fotos utilizadas en el perfil de la niña fueron tomadas de un portal de internet que contenían imágenes de chicos o de pornografía infantil. A partir de ello se intenta localizar
cuál era la ubicación geográfica de dicho IP. Bueno, a través de las estrategias o de los sistemas de investigación que emplearon, pudieron localizar el IP bajo una dirección de una mujer en una localidad de Buenos Aires. Investigando un poco el perfil de la mujer, dieron con que estaba casada con un señor que era chofer de transporte escolar, y para verificar que no existiera un menor involucrado, se investigó más a fondo el perfil de los sospechosos encuadrado dentro de lo legalmente permitido. Bueno, lo que se llegó a conocer es que el matrimonio tenía 3 hijos, de los cuales eran mayores. Bueno, toda esta investigación se realizó bajo un protocolo con el fin de llegar a obtener una orden de allanamiento. Una vez que se obtuvo la orden, se secuestró todos los elementos informáticos de la residencia. Junto con ello también se hizo una pericia, se llevó todo aquello que era pertinente para la investigación. Y constataron que había una serie de videos de pornografía infantil que era del año 2005. En ese momento, como el grooming no era un delito, la causa estaba caratulada como corrupción de menores. En este caso, el culpable de ese delito era un profesor de gimnasia que hoy por hoy, bueno, se encuentra libre y que continúa trabajando. Pero el proceso judicial todavía continúa. La tarea de los investigadores fue, luego de obtener todos los videos a través de la cuenta de Facebook, fue identificar a los niños que estaban involucrados y de hacer saber o comunicar a sus padres que fueron víctimas de grooming. Finalmente, como recomendación de estos especialistas, cuando nosotros pretendemos plantear la denuncia pertinente a la policía, tenemos que pedir o solicitar el resguardo preventivo de dichos datos para que esto no frustre posteriormente la investigación. Bueno, ahora va a continuar mi compañera con la exposición haciendo referencia a dónde se denuncian los delitos informáticos en nuestro país. Bueno, los lugares en donde se pueden denunciar los delitos informáticos en Argentina se encuentran en la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina, que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también podrá recurrir a un área especial de investigaciones telemáticos de la Policía Metropolitana. En el caso de los posibles delitos relacionados con la privacidad o protección de datos personales, también se podrá concurrir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante contenidos de carácter injurioso en Internet, se podrá recurrir al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que es el INADI, dependiente del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. También en la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en el interior del país, ante la Policía Federal o Policía Provincial o Comisaría de su localidad, o ante las fiscalías provinciales o en la localidad pertinente. También en el INADI, en el 0800-999-2345 o en la página web www.inadi.gov.ar. En cuanto a la conclusión que llegamos como grupo, en el siguiente trabajo se demuestra la importancia de conocer los ámbitos y temas regulados por todas las leyes analizadas anteriormente. Al vivir en sociedad se hace indispensable un orden, un mecanismo que regule la conducta de las personas de tal manera que se respeten los derechos y las libertades de todos por igual. Como toda ley, las leyes mencionadas se encuentran debidamente respaldadas por nuestra Constitución y podemos decir que la importancia radica en que las disposiciones contempladas no solo administran justicia e imponen castigos como en todas las demás leyes, sino que también de manera clara y objetiva establecen las pautas para que se dé un buen uso y disfrute de todo lo referente al mundo informático, sin cometer excesos ni tampoco intromisiones y respetando el espacio de seguridad que debe haber entre usuarios y administradores, sea cual sea la red visitada. Las leyes en la informática son primordiales para asegurar a los usuarios
que disponen de información importante en la red y establecer una sanción y penalización para los que corrompan estas leyes, adquiriendo mayor importancia en los tiempos modernos, en vista que permite obtener las soluciones legales adecuadas a los problemas generados por el uso de la informática en sociedad.